Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Anime Requiem y hoy vamos a estar hablando del anime que yo creo que es la joya de esta temporada, Clebates. Si no lo has visto, os digo que este vídeo va a estar lleno de spoilers y que vayáis primero a ver el anime, guardáis este vídeo y ya volvéis. Con que es la joya de esta temporada me refiero más bien a que es la joya que ha pasado desapercibida porque ya sé que ha salido la segunda temporada de Dandadan, Sonobiske Doll, la segunda también de Yofukashi, pero yo creo que siendo esta la primera temporada ha pasado muy desapercibida, sin contar con las grandes obras que hemos contado esta temporada, que yo creo que ha sido la mejor que hemos tenido en cuanto a anime en muchos años. Y en esta parte me estaréis diciendo, pero Sergio, ¿por qué tengo que ver yo otro anime genérico de magia y fantasía que va a seguir el mismo argumento que todos, que siempre tienen la misma estructura, que no me va a sacar ni me va a aportar nada nuevo a mí como persona? Y os digo que no, la verdad es que sí que es cierto que el argumento, lo que es sobre todo al principio, sí que es lo más genérico del mundo, es decir, trata sobre Clebates, un monarca de los cuatro que hay, que son los del norte, el sur, el este y el oeste. Este es el del sur y se plantea si destruir a la humanidad o no a raíz de que 13 héroes, entre comillas, porque después más adelante hablaremos de si son realmente héroes o no, que es un aspecto muy interesante que trata el anime, van a destruirle al Monte Luna y no lo consiguen y aquí es cuando Clebates se plantea si destruir la humanidad o no. Y esto es básicamente el primer episodio, es de cómo empieza el anime y aquí yo también mismo me dije, joder, otro anime de magia y fantasía, no me va a sacar nada nuevo, pero lo seguí viendo sobre todo porque al principio nos expanden muy bien el mundo, nos dejan claro que hay varias razas y que el continente está dividido en varios sectores, es decir, en varios reinos, y cada uno de estos reinos tiene su propia raza, y con la raza que más tratamos es con la Ideana, que es del reino de Hilden. Y el primer punto a tratar es la expansión de mundo. La verdad es que me parece flipante porque, por ejemplo, hemos visto que hay cinco razas, aparte de las bestias oscuras que no se podría considerar una raza, y la que se nos explora bien es la Ideana, que son como unos furros humanoides, que cuanto a más sangre pura tengan, más furros son, y si no, son más humanos como tú y como yo. Pero aparte de esto, también se trata muy bien el tema de la magia y de las armas heroicas, es decir, las regalías, un aspecto muy importante en esta obra, que la verdad es que se trata muy bien, aunque una cosa que no queda muy clara es si las regalías todas absorben el alma del primer monstruo que matan y a partir de ahí tienen el poder que tengan, o solo es la mata dragones, que es el arma que utiliza Darel durante todo el anime, que sí que se nos explica que mató a un dragón y por eso tiene el poder de un dragón dentro suya, pero bueno, es algo que se trata muy bien, aparte de la alcancita, se utiliza también para la magia y se nos explica cómo la magia antes no era tan importante, pero ahora sí, porque en cada batalla el que tenga el mejor mago seguramente ganará. La verdad es que los aspectos y la expansión de mundo se trata muy bien, cómo quieren derrotar a los monarcas oscuros, no porque supongan un problema para la humanidad, que también porque cualquier monarca oscuro podría destruir a la humanidad, sino porque quieren explorar lo que es el resto del mundo. Y esto se me hace muy interesante porque me recuerda un poco a Hunter x Hunter, spoiler de Hunter x Hunter si no lo habéis visto, que al principio creemos que el continente oscuro es solo una isla, pero al final nos vemos que no, que el continente oscuro es el 70% del mundo, el 80%, la mayoría del mundo, y aquí pasa lo mismo, nos muestran cómo los reinos es como una islita y a partir de donde están los monarcas oscuros, como vemos a través de Alicia, vemos que hay un montón y un vasto horizonte y que por eso los quieren derrotar, porque el interés de la humanidad siempre es explorar e ir a mejor. La verdad es que la expansión de mundo, sinceramente, me ha encantado. Hay cosas que no me quedan muy claras, como por ejemplo, si todas las regalías absorben el poder del primer monstruo que mata, no solo en la mata dragones porque estaba incompleta, como nos dice el anterior rey. Y aunque esta expansión de mundo, la verdad es que me ha encantado y sobre todo nos da mucho juego para siguientes temporadas, lo que no me gusta es que hay veces que exploran un tema y lo dejan inconcluso. Si bien es cierto que hay muchos que sí que lo exploran más adelante, como la forja, hay otros que no, como esto que he comentado, de si las regalías todas absorben el poder del primer monstruo o no. Aparte de esto, también hay algunos diálogos que no los entiendo muy bien, como por ejemplo a la princesa que después se convierte en la reina viuda, no la nombraban reina, entonces no sabía que era la cuñada del rey que mata a Clebates al principio y cosas así, pero bueno, eso se explora más adelante y no sé si es un error de traducción o simplemente lo hace así el autor y después te lo explora más adelante, pero sí que pequeños detalles que todavía no sabía si era la reina del rey que murió, si es la cuñada, hubo un momento que creía que era una chica de por ahí porque se nos explica también que si todos los reyes mueren
se pasa el poder de la forja o el poder utilizar la forja al que tenga la sangre más pura, al pariente más cercano, entonces no sabía si era un pariente cercano y por eso decía que no podía utilizar la forja. Eso es lo único que me ha molestado un poco, pero yendo al desarrollo de personajes, la verdad es que me gusta mucho cómo desarrolla los personajes. Incluso Clebates, que es el coprotagonista o protagonista principal, le desarrolla un poco sobre todo cómo se comporta con el resto de personajes, como con Alicia y Neluru. La verdad es que me gusta muchísimo porque vemos cómo ya, aunque la sigue tratando de necias, de que él siempre tiene la razón, va mostrando que tiene ya un poco más de sentimientos. Incluso en ese último capítulo ya vemos cómo sí que dice que no va a destruir a la humanidad, porque en verdad que esto es otro tema que había abierto antes y que vamos a explorar un poco ahora también. Esta humanidad no son los verdaderos humanos, sino que los verdaderos humanos son los que crearon las leyendas de los héroes y cómo Clebates se siente utilizado solo para que los humanos sigan yendo a por los monarcas e intenten explorar el mundo y cómo deja a Luna, el cual sería el chico que vamos a ir viendo crecer durante todo el anime y que es el próximo rey que puede utilizar la forja si no se hubiese destruido, y cómo deja a Luna y tiene este diálogo con Alicia y Alicia le dice que mire a Luna, que cómo son sus ojos, porque Clebates en este punto dice que el mundo es gris y cuando ve a él los ojos de Luna y vuelve a por él, ve que no, que el mundo tiene un color morado y coge a Luna y no la deja atrás. La verdad es que vemos cómo Clebates empieza a desarrollar un poco de sentimiento siendo un monarca, que es algo que durante todo el anime yo mismo creía que era imposible y la verdad es que aunque tiene muy poco desarrollo, sí que vemos unos pocos cambios. También me gusta mucho cómo exploran a Alicia, la coprotagonista, la cual se enfrentó a Clebates y con el licor oscuro la convierte en un zombie, entre comillas, y cómo lucha todo el rato y utiliza este poder de la inmortalidad y cómo tiene este diálogo con Clebates de si ella es una heroína o no, y cómo Clebates también le dice que esto es un buen punto para Clebates también en su desarrollo de personaje. Le dice que él nunca le ha dicho que deje de ser una heroína, pero ella ya no se siente como una, que es algo muy importante y que se plantea muy bien cuando se muestra esto. Aparte ya vemos mucho después en el octavo o el noveno capítulo cuando salva al pueblo de carpinteros que sí que se siente como una heroína y como al principio vemos este mismo pueblo de carpinteros como dice que los héroes no sirven para nada porque en los últimos 1000 años no han conseguido vencer a ningún solo monarca y que es toda una estafa, que incluso algunos héroes habían vendido sus regalías para conseguir mucho dinero porque hacer las regalías solo las puede hacer el rey. La verdad es que me encanta y sobre todo cuando tiene esta venganza contra Drell, yendo contra los deseos de su padre Morgan porque dice que una guerra no es asunto de un héroe, que por eso quería que luchase contra Clebates, y aún así esta ya no es una heroína, es una antihéroe, pero sí que tiene esos aspectos heroicos que me gustan muchísimo. Y también con Nel o Neluru, después de que la resuciten o renazca, como le dice Clen, es decir, Clebates, también me encanta, yo lo pasé fatal, me entraron muchas ganas de llorar con su historia, como encima yo planteé viéndolo, porque lo estuvimos viendo en directo, como planteé yo al principio que sus hijos en verdad no habían fallecido en el parto, sino que los estaba matando la chica esta que se suponía que era tan buena con ella y como todos le pegaban y estaba deseando que resurgiera de sus cenizas justo como hace y la verdad es que es un pasado muy trágico y una vida muy trágica y sobre todo también vemos como ahora es muchísimo más fuerte, pero también va ganando poquito a poco confianza e incluso la misma reina le dice que da igual que ella sea de clase baja, que mientras que ella le haya dado de comer a su hijo, no le importaba quién fuese, que para ella es una heroína. Me encanta, la verdad es que el desarrollo de personajes me parece flipante y muy espectacular. Y sobre todo, ya yendo a los aspectos de peleas, también me parece que las peleas son muy importantes en este anime, siendo un anime de magia y fantasía, por así decirlo. Me parece que están súper bien animadas y que, sinceramente, hay muchos aspectos que se utiliza la coherencia, que no son solo movimientos alucinantes y poderes que dices tú, wow, lo flipas, sino que también se nota como la inteligencia, por ejemplo, cuando Alicia está peleando contra Drell, cómo se acerca hasta él, hacia el río, para poder utilizar el poder de su regalía, me parece flipante. Me gusta mucho que hay otros aspectos que en los sones promedios sí que serían habituales, pero aquí lo hacen de una manera espectacular. Es decir, cuando Drell está luchando en esta batalla del río con el que tiene la regalía de hielo
y que seguramente todos pensábamos, o yo por lo menos pensaba, que se iba a encontrar con Clebates justo cambiando de escena. No, aparece justo Clebates en ese momento, que es algo muy inesperado. También hay otros hechos que tampoco te lo esperas durante todo el anime. Me parece que eso lo hacen muy bien, rompiendo un poco con las estructuras de los shonen típicos, aparte de que también nos explora un poquito a algunos monarcas, como el monarca del oeste, de donde vienen los trolls, y el monarca del norte, que es el que le implementó el licor oscuro a Drell, que es algo que me parece muy bien, que nos haya hablado mucho del licor oscuro, sí que nos dice que puede ayudar y sanar las heridas de los humanos e incluso convertir a un humano en zombie, pero sí que nos dice Cleno, también conocido como Clebates, que el licor oscuro en sí no tiene ningún poder. Es decir, nosotros como espectador sí que hemos visto que puede resucitar a las personas y curar heridas, pero supongo que se referirá a que no tiene ningún poder en cuestión de batallas. La verdad es que me parece impresionante, sobre todo hablando ya del aspecto de Luna, cómo se pone de pie cuando Clebates le va a dejar y cómo este se ha puesto de pie por Clebates, que es algo que para un niño pequeño es muy importante porque está persiguiéndole a él, y cómo Clebates le dice a la reina que no le va a dejar a Luna, que él tiene que volver por su propio pie, que el rey tiene que volver él mismo. Me parece súper épico. Y ya volviendo al tema de la humanidad y quiénes son los verdaderos humanos, la verdad es que esto nos da mucho juego también para las siguientes temporadas, y como vemos que incluso los monarcas han sido utilizados por esta verdadera humanidad, y como el libro de Toa, es decir, este libro que era en verdad el Señor de la Forja, cómo había utilizado a todos los reyes de Hiden y cómo les hacía a estos mismos de entregar a sus niños al fuego de la forja para resucitar en cenizas y que los pudiese seguir controlando. Me parece fantástico, explora muchísimo mundo con esto, y también me parece muy interesante como el mismo Clen dice que puede leer cómo se titula el libro, que es el libro de Toa, y que no sabe por qué este lo puede leer. La verdad es que me parece que esto explora muchísimo, o más bien no explora, sino que nos abre mucho mundo, aparte de que habrá más allá de donde están los monarcas oscuros, sino cuál es esta verdadera humanidad. Para finalizar con el vídeo, me parece muy interesante como nos dice Clen que ese libro te traía una llave, pero que esa llave no abre ese mismo libro de Toa. Entonces nos abre el campo a que pueda haber dos libros, tres libros, como dice el mismo Clen, y también como conclusión nos dice que Clen quiere seguir al lado de Luna, aunque ya nos haya dicho que no quiere destruir la humanidad, siendo el que les enseña magia a los reyes. Me parece impresionante, la verdad es que como opinión mía me ha gustado muchísimo este anime, yo creo que ha sido una joya oculta esta temporada, por eso lo estoy recomendando. Y para finalizar os recuerdo que es gratis dejar un like, también si no os queréis perder mi contenido podéis suscribiros, y por último si queréis podéis dejar en la caja de comentarios si habéis llegado hasta aquí la palabra Clen para saber quiénes son los que más me apoyan. Y bueno, yo soy Sergio, esto es Anime Requiem y nos vemos en futuros vídeos. Pasar buen día.